inicio a lo que sería la última mesa del coloquio. Vamos a tener a dos participantes. Vamos a tener a Octavio García con una ponencia que se llama Precisiones de razón, de libertad y de violencia. Y luego, una vez que el compañero termine, vamos a tener al doctor Sergio Rojas con una ponencia titulada Lo conveniente, lo común, lo útil y la venganza del ignorante. Se le cedo la palabra a Octavio. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a comenzar a leer mi ponencia. Quiroga, en su cuento La gallina degollada, relata la historia de una familia que procrea hijos con graves problemas mentales. Se refiere a ellos como idiotas. Estos no tienen ninguna capacidad de razonar, se encuentran sumidos en el tiempo presente. En el desenlace del cuento, estos individuos toman a su hermana, la única procreada sana por el matrimonio, y la asesinan. Los hermanos con problemas mentales creen que ella es una gallina, y como con una gallina terminan con su vida. Frente a esta situación nos podemos preguntar, ¿por qué no calificamos automáticamente este acto como violento? O, si estos individuos no saben lo que hacen, ¿podemos decir que son violentos? Al proponernos estas interrogantes, podemos observar que la violencia no se encuentra en el acto del asesinato. Se intuye que falta algo para decir con seguridad, esto es violento. Entonces, señalar que un acto es violento requiere de elementos que no se encuentran en el acto mismo de matar o agredir físicamente a otro. ¿Cuáles son esos elementos y por qué decimos que un acto es violento? El presente trabajo se dispone a mostrar los elementos que no se encuentran en el acto y que se toman en cuenta al tipificar un acto como violento. Las sociedades humanas basan sus sistemas jurídicos en el supuesto de que existe el libre arbitrio. Esta cualidad le da sentido a conceptos como responsabilidad, culpa, virtud y violencia. Sin embargo, el libre arbitrio es una ilusión causada por la capacidad de razonar. El escrito parte de la siguiente hipótesis. Para tipificar un acto como violento, este tiene que ser ejercido por un agente con libre arbitrio, y este libre arbitrio se basa en la capacidad de razonar, entre paréntesis, unir proposiciones. Proponer un concepto de violencia relacionado con el libre albedrío o libertad al inicio podría parecer contradictorio. Más adelante observaremos que no existe oposición y que, más bien, hay una relación de necesidad entre ambos. Sostengo que el concepto de violencia está íntimamente ligado al concepto de libertad, al punto de que la violencia no tendría sentido sin este. Procederé de la siguiente manera. 1. Escudriñaré el concepto de libertad y su relación con el determinismo que regula la naturaleza. Estableceré el estatuto ontológico de la libertad. 3. Relacionaré este estatuto con el concepto de violencia. Y 4. Determinaré en qué consiste la violencia. Empecemos por una característica que resalta en el relato de Quiroga. Los individuos que matan a la niña son incapaces de razonamiento, entendido este como la capacidad de lanzar premisas para llegar a conclusiones que no se encuentran en esas premisas. Ellos están inmersos en un mundo anterior a la razón, un mundo de sensibilidad pura. Por ello no poseen la capacidad de tener el deseo anterior al acto y son incapaces de querer con base en deliberaciones. Si poseyeran esta capacidad podrían, abro comillas, tener conciencia del futuro, cierro comillas, y preguntarse por razones anteriores al acto. Además, en esta instancia deliberativa deberían de ser capaces de reconocer el alcance de sus acciones. Sin embargo, la incapacidad de razonar hace imposible la consideración de las posibles consecuencias de un acto. Podríamos decir que ellos no son libres, en tanto que no pueden proveerse de razones para actuar, simplemente actúan en función de los estímulos que se les presentan. La capacidad de prever las consecuencias posibilita los sistemas sociales. Su entramado de castigo y recompensa solo es posible si los individuos que componen el sistema son racionales. Aquí nos acercamos a Freud cuando expone que solamente es posible la cultura cuando nos oponemos al instinto inmediato. Esta renuncia nos da la capacidad de elegir, de ser responsables, en fin, de ser entes culturales. Por el contrario, los idiotas de Quiroga se encuentran acechados por el deseo y son incapaces de trascender la sensibilidad y trascenderse a sí mismos y preguntarse: ¿está bien matar a mi hermana? ¿Cuáles son las consecuencias de ese acto? La posibilidad de detener el deseo y reflexionar sobre este es una primera condición para la libertad. Como vemos, es imposible sin el razonamiento reconocer y ejercer la libertad. Solamente un individuo racional, consciente de sí mismo, podría reconocerla. Entendemos aquí libertad no como la libertad de acción, como mover un brazo libremente, sino como la libertad de voluntad.
o sea, la instancia deliberativa anterior al acto que nos permite enfrentarnos al deseo y negarlo. Esta libertad que se da en lo interno del individuo se despliega en un contexto físico. Por ello, la libertad nos resulta problemática cuando se coteja con el determinismo que se da en la naturaleza. ¿Cómo podemos conciliar la libertad individual con la línea inexorable de causas y efectos? Observemos el siguiente estado de cosas. El universo en su totalidad funciona de manera legaliforme. Esto quiere decir que hay una determinación a priori de cómo funcionan y se relacionan los objetos. Los planetas no eligen sus órbitas y los objetos no pueden detener su deseo de alimentarse, procrearse, en otras palabras, sobrevivir. Entonces, ¿qué papel juega la libertad dentro de ese estado de cosas que es universal? ¿Cómo es que nosotros somos libres y el resto del universo no? ¿Qué divina facultad nos separa del mundo natural? Frente a este panorama, se debería argumentar en favor del determinismo, pero la evidencia de nuestra libertad, que Descartes incluye entre las nociones más evidentes e innatas, nos hace retroceder frente a la posibilidad de que no seamos libres. Cualquier ser humano en su experiencia personal diría que es libre, es una certeza que proviene de los estados mentales propios, casi tan indubitable como el pienso, luego existo cartesiano. Para enfrentarnos a este problema tenemos tres opciones. 1. Aceptar el determinismo y decir que no existe tal cosa como la libertad. 2. Aceptar que existe la libertad y abandonar ingenuamente la pregunta por la relación entre el universo determinista y lo que llamamos libertad. O 3. Aceptar el determinismo, pero promover una libertad que consiste en el conocimiento de las determinaciones. Este trabajo propone una cuarta vía. Se argumenta que la libertad es un proceso delirante. Esta consiste en una hipótesis reguladora, específicamente reguladora de la sociedad, porque los conceptos que se deducen de ella, como responsabilidad, elección, ley, tienen un papel imprescindible para la convivencia social. Sin embargo, como vimos antes, este proceso delirante requiere de la razón, porque para sentirme libre necesito llegar a conclusiones que no se encuentran en el inmediato. Esto último propicia el proceso delirante. Esta capacidad constituye la ilusión de libertad que construye alrededor de sí el sistema social, con nociones reguladoras de culpa, castigo, responsabilidad, etc. Todo individuo que tenga esta facultad se encontrará construyendo constantemente otras vías de acción, que en comparación con lo sucedido producirá nociones de corrección social. Un individuo dice, pude ir a clases de antropología, pero decidí quedarme durmiendo. En el individuo se produce la ilusión de una opción que no existe, ir a clases de antropología. La libertad es reconocida en tanto que delira y construye esa opción en oposición a lo que hizo realmente. Es imposible para los idiotas de Quiroga este proceso delirante. Podríamos decir que la libertad es una ficción reguladora de la sociedad, ficción entendida como una idea cuya no verdad teorética o incorrección y con ella su falsedad se admite y no es por esa razón pragmáticamente inútil y sin valor, porque tal idea, a pesar de su nulidad teórica, puede tener gran importancia práctica. Establecido el estatus ficcional de la libertad y la necesidad de la razón para que se dé, quisiera abordar el tema de la violencia. Comúnmente se puede entender violencia como la coacción de una entidad sobre otra, pero volviendo al texto de Quiroga, ¿por qué no decimos que los idiotas fueron violentos? Las entidades que llamamos violentas necesitan de elementos constitutivos. Para llamar algo violento debemos reconocerlo como libre y como racional. Los idiotas, al no ser racionales, no son libres, luego no son violentos. La violencia entonces se da irreconocible solamente cuando una entidad racional y libre coacciona a otra entidad racional, porque solo una entidad racional y libre puede reconocer la indiscutible obediencia que se exige de ella por medio de la coacción que sufre. También, solo una entidad racional y libre coaccionada podría reconocer que es coaccionada por parte de otro que lo obliga indiscutiblemente. Podemos concluir y caracterizar que la violencia consiste en una hipótesis reguladora y ficticia, como la libertad, que consiste en el reconocimiento de la coacción que exige una obediencia indiscutible. No podemos exigir a los idiotas de Quiroga una obediencia obligatoria, porque no son libres, y tampoco pueden coaccionar porque no pueden reconocer cuando exigen la obediencia o la obligación de otro. En algunos usos del lenguaje se observa que violencia o violento se predica solo de individuos racionales y libres. Existen metáforas como explosión violenta. Esta consiste en una figura que antropomorfiza los objetos, o sea, les provee de agencia y fines. Por otro lado, nadie dice de forma literal que un planeta fue violento al impactar a otro planeta o que alguien fue violento con un objeto al destruirlo. Podríamos decir de segundo ejemplo que fue ejecutado con la cualidad de violencia.
o sea, con la cualidad de ser violento, por ser ejecutado por un ser racional libre, pero no que el acto fue violento para el objeto. Con los elementos anteriores se puede reconstruir el proceso por el cual se ejecuta la violencia. Reconstruyamos el pensamiento anterior al acto violento. 1. Tengo un objetivo X. 2. Este objetivo X está obstaculizado por el individuo Y. Mi racionalidad me permite proyectar mi libertad y pensar: si ejecuto la acción Z1, lograré mi objetivo X. Esto a costa de que el individuo Y me obedezca indiscutiblemente. En cambio, si ejecuto la acción Z2, que no violenta al individuo Y, no lograré mi objetivo. Ejecuto la violencia. 4. Ejecuto la violencia sobre ese individuo Y y logro mi objetivo X. Este proceso requirió de la racionalidad y de la libertad del individuo que decidió ejecutar la violencia. Lo contrario no hubiese tenido sentido llamarlo violento, porque en un individuo no racional no existen objetivos, ni libertad, ni elección, y por ende no existe la exigencia de una obediencia indiscutible del individuo Y para cumplir el objetivo X. Este último hubiese sido el caso de los eventos de Quiroga. El peso de la violencia se encuentra entonces en la entidad racional. Lo contrario de lo argumentado anteriormente, es decir, que una cosa es violenta. Si predicamos la violencia de los objetos, es lo mismo que decir que las armas son violentas, cuando realmente son los individuos que utilizan esas armas los que son violentos. El arma no exige una obediencia indiscutible, una persona sí. Se exime de responsabilidad a los individuos que violentan a otros cuando predicamos el acto violento del objeto y no del individuo que utilizó el objeto, único capaz de ser racional y libre. La violencia, al no existir en la naturaleza por sí misma y al ser necesarias las condiciones de racionalidad y libertad para que podamos reconocerla, podríamos decir que es, con sus elementos constitutivos y necesarios, ficticia. Como la libertad es una hipótesis reguladora. Este concepto, como todo concepto, es único de los seres humanos por las características que poseen, racionalidad. Es necesario reconocer la violencia en nuestra sociedad para poder ejecutar y justificar sanciones y excluir del grupo social a los individuos que coaccionen a otros en detrimento de la estructura social. Entonces, la violencia se define como una hipótesis reguladora de la sociedad que parte del supuesto de la libertad construido por la razón y que exige una obediencia indiscutible. Esta solo se predica de entidades libres y racionales, por ello lo regula y clasifica dentro del grupo social. La violencia, como la libertad, es un subproducto necesario de la razón que sirve para sostener la sobrevivencia del grupo, ya que es un concepto que nos permite juzgar los actos de los otros encasillándolos, de forma que los individuos o grupos violentos sean excluidos de la sociedad, siempre que sus actos pongan en peligro la convivencia social de los individuos libres. Por el contrario, la convivencia social en sistemas totalitarios no está estructurada sobre la libertad de individuos libres, sino por una cúpula de individuos con capacidad coercitiva violenta, que impone su modelo de convivencia a los demás individuos que dejan de ser libres. En estos sistemas, la violencia se vuelve un subproducto de la libertad de unos pocos, y son ellos los que eligen qué es y qué no es violento, puesto que la voluntad libre de la cúpula aplasta la voluntad de los individuos que componen esa sociedad. Antes de proceder a los alcances de la propuesta, quiero mostrar un subterfugio que faculta el uso de la violencia. El conde de Bresac, personaje del libro Justin de Sade, reconoce que la violencia en la naturaleza no existe y utiliza esta argumentación para disipar la violencia de su acto. El conde justifica el asesinato de su madre suponiendo que en la naturaleza todo vuelve y que nada es destruido, que el hombre carece del poder de destruir realmente algo. Además, sostiene que la vida humana no tiene un valor superior a la vida de los animales no humanos y que no se alteraría el orden de la naturaleza con la destrucción de un individuo. Sin embargo, ¿qué pasaría si nos dejáramos regir por la argumentación del conde? Se daría una estructura social insostenible, en la cual se dan asesinatos indiscriminados, solamente porque no existe algo sancionable llamado violencia en la naturaleza. Frente a este panorama es cuando cobra importancia la noción de violencia como ficción, ya que ésta regula nuestras relaciones y evita que se dé esta destrucción indiscriminada del otro. La violencia, como la he definido, adquiere matices que nos permiten resolver algunos problemas y evitar las consecuencias del razonamiento del conde en la historia referida por Sade. Veamos el tema tan en boga de los derechos animales o de las leyes en contra del maltrato animal. Se ha argumentado en contra de los derechos animales de la siguiente forma: los animales no son susceptibles de adquirir derechos porque no poseen deberes, son incapaces del deber por una ausencia de racionalidad y de deliberación sobre lo que deben hacer o no.
Sin embargo, podríamos argumentar que la violencia en contra de un animal, violencia necesariamente racional y libre, es sancionable por consenso de los individuos libres. No se necesita de derechos animales para limitar la violencia que ejecutamos sobre ellos. También este concepto de violencia se hace compatible con el determinismo de la naturaleza. Se podría argumentar para justificar un acto violento que mi acto violento no está ejecutado por mí y que existe una corriente causal ineluctable que me ha empujado a ejecutar el acto. Sin embargo, el hecho de que existe una cadena causal rígida no me exime de la sanción al ejecutar un acto violento, puesto que la violencia, está engarzada dentro de la cadena causal como ficción. Esto quiere decir que puede ser sancionada mientras creamos que es verdadera, como la libertad para ejecutar el acto, aunque no lo sea realmente. Además, la racionalidad mostraría que otra acción fue posible, cosa que, aunque falsa, es suficiente para justificar el acto. El carácter ficcional de la violencia no permitiría que, apelando al determinismo, suceda que 1. Se eximan de sanción los actos violentos y 2. Se trataran de obviar los efectos de esos actos. El reconocimiento de la violencia como un subproducto de la racionalidad y la libertad no permitiría apelar a la inconsciencia, como popularmente se hace, ya que siempre somos conscientes cuando ejecutamos la violencia sobre otro, a menos que tengamos una patología que produzca los mismos efectos que los idiotas de Quiroga. Esto quiere decir que estaríamos con pleno conocimiento de que la violencia se ejecuta, cosa que nos daría la capacidad de ponderar dónde se encuentra el límite que separa la satisfacción del interés propio y la violentación del otro. Un individuo estaría plenamente consciente de que violenta a su pareja. Podría propiciar una instancia de reflexión sobre las consecuencias de su conducta hacia ella antes que eludir el acto. Si fuese lo contrario, estaría abierta la capacidad de autoengañarse respecto de los actos propios, eliminar la responsabilidad que de ellos emana, tranquilizando y obstaculizando la capacidad de reflexión activa sobre los actos violentos que ejecutamos. No habría cosa tal como una violencia inconsciente. Toda violencia sería 1. Sabida antemano y 2. Responsabilidad libre del individuo que la ejecuta. Se eliminaría así toda delegación de mi responsabilidad hacia otros elementos, por ejemplo, a la conciencia. Como lo hace Bel Castro, constantemente se da un desplazamiento hacia un fetiche que viene a reemplazar la verdadera causa. Esto quiere decir, en términos del presente trabajo, que constantemente se da un desplazamiento de la responsabilidad de la violencia hacia otros elementos, como pudimos observar en la argumentación. La violencia es siempre consciente y ejecutada libremente. Luego, no aceptar los actos que ejecuto como violentos correspondería a un desplazamiento de la culpa hacia otro, ya sea el destino, la inconsciencia, el nihilismo de la naturaleza o la ausencia de derechos de otros seres vivos. Se argumentó que el concepto de violencia está íntimamente relacionado con el concepto de libertad, y esto nos provee elementos para poder juzgar los actos de los otros y los actos propios. La insuficiencia, al reconocer que la violencia se da a partir de la deliberación libre y racional, produce gran cantidad de excusas para librarnos de la responsabilidad. En conclusión, el reconocimiento de la violencia como un fenómeno racional y libre, nos da las herramientas conceptuales y prácticas que nos alentarían a no ejecutarla, eliminaría subterfugios utilizados para justificarla y protegería a otras entidades no racionales de los actos violentos. Bueno, ahora continuamos entonces con la ponencia del doctor Rojas, lo conveniente, lo común, lo útil y la venganza del ignorante. Gracias. Esto es parte de un conjunto de investigaciones, es decir, se inserta en una línea sobre el problema de las pasiones y sobre la cuestión de la violencia en general. Lo que guía la reflexión es, por supuesto, una idea de lo teológico político que Carl Schmitt recoge de Spinoza, en particular pensando en esa idea del amigo-enemigo que a Schmitt le interesa tanto y que en Spinoza ciertamente no es central cuando uno lee el TTP, el Tratado Teológico Político, pero que está acompañando el punto central con el cual empieza Spinoza el Tratado Teológico Político, que es el miedo a la esperanza, y además, posteriormente, adicionalmente, el deseo de venganza. Miedo y esperanza y deseo de venganza son, según Spinoza, afectos comunes. Subrayo aquí el carácter de afectos comunes, no porque los demás afectos no sean comunes, sino porque aquí la noción de común subraya el carácter político de la afectividad de estos tres afectos. Es decir, que aquí común se entenderá de varias maneras, más de lo que se entiende común,
tal y como aparece en la ética. Y que por otra parte, por supuesto, la pregunta en relación con el enemigo y el amigo, en esta oposición, digamos, ya bastante clásica y tradicional, ¿cómo se utiliza o cómo viene a cuento la enemistad en política, en particular si finalmente la cuestión del enemigo tiene que ver con una cuestión temporal, con una cuestión afectiva, y además dice, es la manera en que se expresa la cuestión de la utilidad? Entonces, empecemos precisamente por lo conveniente. Lo conveniente, dice Spinoza, se dice por lo menos de dos maneras. Una es atribuirlo a la extensión, y en ese sentido todo lo que está en la extensión se dice conveniente porque se puede entender, dado que está en el mismo atributo, pensándolo frente al atributo del pensamiento, que es el otro de los dos atributos que conocemos. Por supuesto, esto significa que lo conveniente se dice en relación con el cuerpo o con los cuerpos finitos en particular. Y en un segundo sentido, lo conveniente es aquello que aumenta o disminuye la velocidad de un cuerpo, que es aquel criterio por el cual Spinoza, por otra parte, define los cuerpos según la velocidad, según la relación de velocidad, y por supuesto el que pone en movimiento o detiene el movimiento de un cuerpo. Desde ese punto de vista, lo que es conveniente supone entonces la conservación de un movimiento, la conservación del cuerpo en función de un movimiento, el aumento de un movimiento o el aumento de velocidad de un movimiento para la conservación de ese individuo. Entonces la conveniencia dice desde ese punto de vista la unidad del individuo, dice la identidad del individuo, ¿verdad? Y entonces desde ese punto de vista los seres humanos se dividen en dos categorías: los que impulsan y los que no saben que se mueven. Fin de la primera parte. Podemos pasar entonces a lo común, que descansa en la idea de que las cosas convenientes comparten o pueden compartir algo, al punto que Spinoza efectivamente habla de hay algo común para todas las cosas en la parte o en el todo, y que esa parte común de todas las cosas es por supuesto algo diferente de la esencia de la cosa singular, lo cual es fundamental porque sabemos que aquello que es común, en cuanto lo consideramos común o en cuanto tiene una parte común, no es diferente, no es singular, tenemos desde ese punto de vista acceso a esa cosa, y la oposición fundamental sería lo común en lo singular, no lo universal y lo singular, evidentemente menos lo trascendental, que quién sabe qué diablos es, y lo singular. Gracias a que es precisamente común, con que las cosas son comunes o que tienen algo en común, dice Spinoza que podemos concebir adecuadamente esas cosas. Es decir, que la adecuación consiste en reconocer la parte común, la parte con la cual desde ese punto de vista nos podemos unir. Piensen que lo común desde ese punto de vista recupera lo conveniente. Es decir, desde ese punto de vista nuevamente, que lo común implica un aumento de la individualidad, suprime las diferencias, suprime la oposición que supone la singularidad, y regresando a la idea de composición que existe en el individuo, en la parte de lo conveniente, en la parte en la que Spinoza habla de los individuos como individuos compuestos por partes, pues por supuesto lo común desde ese punto de vista va a ser el basamento para poder hablar de la potencia de un cuerpo compuesto que tiene partes compuestas, o de un cuerpo compuesto que tiene algo común con otros cuerpos compuestos, y va a ser el basamento además de que dicha potencia pueda aumentar. Lo cual significa que es a partir de lo común que podemos entender el afecto en el entendido de la tercera definición de la parte tercera de la ética, como el tránsito de una mayor o menor potencia a una menor o mayor potencia. Entiéndase la alegría de un estado menos perfecto a uno más perfecto, de un estado menos potente a uno más potente, y la tristeza pues en el sentido inverso. Pero agreguemos que además esta idea de lo común
va a suponer, precisamente para alcanzar esta idea del aumento de la potencia, el que pueda hacer a la mente más apta para percibir las cosas. Spinoza dice, en una de las cosas fundamentales desde el punto de vista del conocimiento, que la aptitud de la mente para percibir las cosas está en proporción a la disposición del cuerpo y en consecuencia una mayor disposición del cuerpo para ser afectado aumenta, es correlativa al aumento de la aptitud de la mente para percibir las ideas de las afecciones que sufre el cuerpo. Entonces un mayor aumento o una mayor aptitud, de la mente para percibir varias cosas supone precisamente el reconocer más partes comunes, más propiedades comunes, dice un traductor, en las cosas. Nótese que desde ese punto de vista entonces el conocimiento aumenta proporcionalmente a las partes que reconocemos como comunes en las demás partes o en las demás cosas externas. Leo nada más un pasaje de Spinoza en este sentido. La idea de aquello que es común y propio al cuerpo humano y a ciertos cuerpos exteriores por los cuales el cuerpo humano suele ser afectado, y hago aquí un paréntesis, el hecho de que suele ser afectado dice que esta idea es desde ese punto de vista habitual, común, ya no en el sentido de las propiedades que comparten las cosas, sino común en el espacio y en el tiempo, respecto de las afecciones, de tal manera que podemos reconocer esas afecciones en los demás fácilmente y podemos lidiar con ellas. Bueno, sería una condición para lidiar con ellas, y que esté igualmente en la parte y en cualquiera de estas partes también será adecuada en la mente. Es decir, esta idea de lo que es común será necesariamente una idea adecuada en la mente. Una idea adecuada en Spinoza es básicamente una idea racional, es por supuesto la idea racional en el sentido fuerte, no en un sentido vago o un sentido genérico. Supone precisamente la comprensión de que une a estas partes comunes o a estas cosas que tienen algo en común en la parte o en el todo. Y entonces los hombres se dividen en dos, o los seres humanos, se dividen en dos categorías: los que se reconocen y los que son reconocidos, o a saber, buscan ser reconocidos. Fin de la segunda parte. Pasemos entonces a lo útil, que descansa sobre lo común, que a su vez hemos dicho descansa sobre lo conveniente. Lo útil se define o se puede entender de dos maneras. Se puede entender de más maneras, pero quedémonos con dos. Lo útil se entiende como aquella afectividad que aumenta de suerte tal que aumente la aptitud del cuerpo para ser afectado, de suerte que el aumento de la aptitud y la disposición del cuerpo significa, ya lo he dicho, el aumento de la aptitud de la mente para percibir las ideas de las afecciones que sufre el cuerpo. Con lo cual la utilidad se dice de aquellos afectos que precisamente por una parte nos sirven para entender mejor las partes que son comunes, y por supuesto en la medida en que aumenta la afectividad estamos en una situación susceptible de aumentar de potencia, no solo entender mejor las cosas, sino de actuar adecuadamente. Actuar adecuadamente significa aquí, por supuesto, saber las causas de aquello que ocurre y tener el conocimiento de esas causas y actuar entonces como dueño de la causalidad en el contexto, que obviamente es, insisto, una noción de racionalidad fuerte. Obviamente, entre más fuerte la racionalidad, más problemático el carácter de lo útil, el carácter de lo común y el carácter de lo conveniente del ser humano. Se dice además lo común, lo útil, referido a la sociedad como algo que es común. Y aquí hay un postulado desde el punto de vista de la política, porque la sociedad, en la medida en que funciona por un consenso común, supone la concordia. Es decir, lo social se entiende como concordia, y en sentido inverso, por supuesto, cualquier cosa que destruya esa concordia, destruye lo común y busca el desconocimiento, no la ignorancia,
sino el desconocimiento de las partes o de las cosas con las cuales tenemos cosas en común. En otro momento había hablado de la polarización de los conflictos políticos, todo aquello que busque la polarización, que busque el enfrentamiento, y no que busque la comprensión de por qué se dan los enfrentamientos y en qué sentido se pueden disminuir los conflictos, pues buscan la destrucción de las partes comunes, en consecuencia la disminución de la potencia de todo aquello que se supone tiene partes en común. Nótese que desde ese punto de vista la polarización tanto destruye al objeto que puede denominarse como objeto gobernado, para ponerlo en contexto político medianamente inteligible, porque parece que estoy hablando de metafísica del tercer tipo, y no es así. Destruye tanto al gobernado como destruye también al gobernante, porque obviamente el gobernado no es algo que no pueda reaccionar a lo que haga el gobernante y viceversa. En consecuencia, lo útil desde ese punto de vista, voy a añadir otros elementos, supone reconocer el carácter útil de aquello que es común. Spinoza, ya que habíamos empezado la jornada citando a Séneca, retoma Séneca diciendo que no hay nada más útil al ser humano que otro ser humano. Y desde ese punto de vista entonces podemos decir que los seres humanos se dividen en dos categorías: los que producen y los que destruyen las herramientas y demás. Fin del tercer capítulo. Aquí podemos entonces pasar a un problema que tiene que ver con la representación de lo conveniente, lo común y lo útil, en razón de lo cual, por ejemplo, para empezar, lo útil se vuelve siempre conflictivo desde el punto de vista de la racionalidad, porque lo útil, por supuesto, se puede entender de dos maneras por lo menos. De una manera imaginaria, según la cual, por supuesto, si yo asesino a un pariente que tiene una gran riqueza y voy a heredar, ¿verdad?, toda su fortuna, pues es relativamente útil, porque voy a hacerme millonario de la noche a la mañana, siempre y cuando no me atrapen, siempre y cuando no me quiten el dinero, siempre y cuando no quiera al pariente, etc. Es decir, que desde ese punto de vista esa representación de lo útil es imaginario, porque yo podría perfectamente ganarme ese dinero, pensando que hay que ganarse ese dinero, de otra manera. Y desde ese punto de vista lo racional, lo que se vuelve útil racionalmente, supone siempre un criterio relativo, pero supone estar en conocimiento de lo que significa la parte común del otro. Y desde ese punto de vista, siempre que vemos la parte común, siempre que vemos la estrategia de colaboración, vemos un elemento de racionalidad. El horizonte de esa racionalidad es al mismo tiempo el horizonte de la utilidad. ¿Qué significa esto? Que por supuesto, si la racionalidad no es fuerte, o lo es en menor medida, o no es absoluta, pues en el momento en que se alcance, desde cierto punto de vista, los intereses depositados en la estrategia, se desaparece el carácter de lo útil, y aquello que podía ser amistoso, lo que era un elemento colaborador, se vuelve inmediatamente competidor, en el sentido de que lo puedo imitar, puedo rivalizar con él, y posteriormente competidor en el sentido de un enemigo. Probablemente tenga que contratar yo a alguien para matar al pariente, imposibilitado a matarlo yo mismo, tenga que repartir la fortuna con el cómplice. Es un ejemplo claro de cómo significa la utilidad en un horizonte muy cercano. Segundo elemento, que es un problema de representación, entonces, es en qué sentido lo que es bueno y malo, lo que es justo e injusto, se convierte en odio y amor. Porque lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto son términos relativos y son dichos en función, no solo entre sí, relativos en el sentido aristotélico,
como opuestos, como contrarios, como contradictorios incluso, sino que son relativos precisamente en la medida en que no sabemos en qué sentido funciona el carácter común de todas las cosas en el sentido absoluto, ¿verdad? Es decir, la medida de nuestra ignorancia es la que hace que ciertos intereses, ciertas acciones sean buenas o sean malas. Es decir, el asesino actúa bien, siempre hay que ver que el malvado de las películas, de las telenovelas, pues no es malo en sí, ¿verdad? Suponiendo que Kant nos deje de decir que exista un mal en sí o algo por el estilo, sino que es bueno porque ve su acción como buena, solo que obviamente el asesinado no lo puede percibir de la misma manera. Entonces la relatividad de conceptos como bueno y malo, justo e injusto, Spinoza luego habla además de virtud y vicio y cosas de estas cosas, pues no son una perfección de la naturaleza, sino más bien una limitación en el conocimiento de la perfección de la naturaleza en el ser humano. Con lo cual pasamos entonces a la idea del odio y el amor como los elementos que resuelven o explican desde ese punto de vista el problema de lo común, consecuentemente de lo conveniente y de lo útil. Si nos representamos a alguien como que nos odia, que somos odiados por alguien, que ya supone precisamente entender si somos efectivamente odiados por alguien, lo cual puede ocurre muy comúnmente. Digo, ser odiados. También ocurre, y también es muy común que ocurra, que nos representemos inadecuadamente, es decir, irracionalmente, que somos odiados por alguien. Esto es también un gusto por el sufrimiento que tiene la gente, pues le gusta ser odiada, tal vez así se siente magnificada en su estima, a más enemigos más importante se es, probablemente, y por supuesto justifica cualquier paranoia, que deseen disfrutar. Si somos entonces, si nos percibimos como odiados por alguien, nos podemos sentir de esa manera de dos maneras. Con causa, es decir, que efectivamente nos representamos el odio de los demás o de alguien en particular, ¿verdad? Con justa causa, con justa medida. Y el efecto, bueno, no funciona muy bien políticamente, pero el efecto en ese individuo que se representa con causa el odio de los demás, pues es la vergüenza. Con lo cual, digamos, lo que significa es el dejar de compartir el espacio público, el dejar de reconocer la parte común y buscar la singularidad, la diferencia, pues, con esas partes comunes, aislando. Ahora bien, también podríamos representarnos inadecuadamente el odio de una persona hacia nuestra persona sin causa. Con lo cual ocurre una cosa que es magnífica, porque dado que somos odiados sin causa, como se ve y se considera que es injusto, a su vez odiamos a quien creemos que nos odia. Y emerge entonces el odio recíproco, que es genial y funda, por supuesto, desde ese punto de vista, la política. ¿Qué produce el odio recíproco? Por una parte, en cuanto a odio, el odio tiene como consecuencia inmediata hacer el mal a quien nos odia. Porque por supuesto estamos a la espera de que quien nos odia nos haga el mal. Por otra parte, conduce a la venganza en la medida en que la venganza supone el odio recíproco y además supone que el odio ya ha ocurrido. Aquí se reintroduce la cuestión temporal en relación con los hábitos. Si no ha habido todavía un daño producido por un odio recíproco, pues le vamos a hacer el daño, como dicen, un ataque preventivo por si acaso. Y si el daño se ha producido, pues la idea de la venganza es precisamente restablecer el orden de los acontecimientos, restablecer el carácter común de las cosas. Nótese en ese sentido cómo la venganza busca, inadecuadamente ciertamente, pero tiene en la base una idea relativamente adecuada, que es recomponer el orden de las cosas, es decir, restablecer los daños. Por eso la venganza siempre, no pocos filósofos del derecho, filósofos políticos y gente alternativa, corresponde a una noción salvaje de justicia.
Por otra parte, si no hay venganza también, o si no logramos vengarnos desde ese punto de vista, esto se debe precisamente a una constitución de lo político, y que es no solo el horizonte de significación, sino que es el umbral de constitución. Esto lo discutimos, por lo menos se lo indiqué a David en la mañana cuando habló de Kant, Hans Landa y compañía, que ese deseo de venganza, y nótese que no es venganza sino deseo de venganza, constituye aquello que nos une en la medida en que no podamos vengarnos, porque por supuesto para devolver el daño recibido tenemos que tener la misma potencia de quien nos ha dañado, y además saber que nos tenemos que escapar del aparato represor que es la justicia, el que tiene oficialmente el poder de vengarse por nosotros, que a veces no lo hace por otra parte, poder escaparnos de ese poder, y en consecuencia la venganza solo existe en la medida en que el individuo se sienta capaz de escaparse a la venganza, ¿verdad? Como hemos dicho en la otra parte, es una forma de la utilidad relativamente inadecuada. Concluyo nada más con una consideración para no ser tan pesimista, que por supuesto, si estuviéramos bajo el dictamen de la razón, como dice Spinoza, lo cual ocurre pocas veces, nosotros compensaríamos siempre el odio, la ira, que son los fundamentos de la venganza, y el desprecio, por el amor y la generosidad, que es la manera de recuperar precisamente la visión de este aspecto común que compartimos pues con aquellas cosas con las cuales tenemos en la parte o en el todo algo común. Y con ello acabo con la venganza del ignorante, fin de la cuarta parte. Muchas gracias. Bueno, entonces abrimos el espacio de preguntas. ¿Alguien? Sergio, nada más una consulta muy puntual. En el contexto del Estado político como cuerpo social, como cuerpo que compartes, lo que sería la manifestación de un movimiento social implicaría más bien la incapacidad de comprensión ya de esas partes que forman el Estado político de ese cuerpo, y por lo tanto entonces una tendencia hacia más bien la disminución de la potencia y no un punto de inflexión hacia un cambio social. Dicho así, sí. Obviamente supone dos elementos. Puede cambiar políticamente la situación social, pero nuevamente en función de que el deseo de venganza se pueda transformar en venganza y que no sea perseguido. Es decir, si podemos ir a masacrar a alguien y no nos va a pasar nada al día siguiente, ni a la semana, ni al año, ¿verdad? Y no va a aparecer un vengador del futuro o algo por el estilo, pues no pasa nada, podemos hacer la transformación social. El problema es un problema de apuesta política. Nótese que aquí detrás está finalmente la dialéctica del amo y el esclavo en Spinoza. El amo lo que apuesta es el reconocimiento, es decir, no tiene nada que perder porque tiene el aparato detrás que pudiera machacar al esclavo. Por eso la apuesta del esclavo es el de la vida. Entonces, bueno, si queremos la liberación, ¿quiere jugarse el pellejo? Sí, pero hoy no porque hay partido de fútbol por la tarde. No, mañana no porque es viernes. El sábado hay que ir a hacer la compra, entonces no, el domingo hay que ir a misa, etc. ¿Verdad? Entonces, mejor reconozco al otro que tiene el dominio de las posibilidades de venganza institucionalizadas, justificadas, y me espero al día en que podamos reunir las suficientes fuerzas para solventar el problema de la justicia o de la venganza. Es decir, que desde ese punto de vista, el primer aspecto se resuelve en la potencia y en el sentido más terrible de la potencia, que podría ser el de la fuerza física, el de la violencia,
el de simplemente no habría un límite frente a mi oposición política. Pero, como digo, eso está en ese contexto de la dialéctica del amo y del esclavo, supone que es lo que se quiere jugar, quién está dispuesto a jugarse y en qué condiciones está dispuesto uno a jugarse esto. La otra posibilidad, que sería la de corte política en el sentido fuerte, que supone la negociación. No se pierde desde ese punto de vista el aspecto de que hay una apuesta, porque se tiene que estar dispuesto a ceder cosas. No he querido leer la parte de la venganza en los términos en que lo pone Spinoza, que lo pone con un vocabulario bastante peculiar, porque tanto es lógico como tanto es, entre comillas, económico. Spinoza habla, hablando del odio, habla de crédito, hablando de la venganza, y de la ira, habla de un esfuerzo de rendir cuentas, de pagar, que es más o menos el mismo vocabulario, y hay otros términos de ese estilo, el mismo vocabulario que emplea Séneca o similar en el texto sobre los beneficios. Es decir, que la negociación implica efectivamente perder algo, pero para ganar algo. Es una lógica, por supuesto, que no es una negociación en el sentido inverso de no perder, ganar, sino por supuesto, más bien una economía del don, del don, como lo llamaba Moss, como lo llamaba después Bataille, que está en Séneca también, y es el hecho de dar gratuitamente. Y además, si está relacionado con una cuestión de un daño, dar gratuitamente no solo tiene que producirle la extrañeza al otro o invertir la situación de que aquí hay algo que es singular o debería ser singular y resulta que no debería serlo, debería analizar esa extrañeza de otra manera. Entonces, si uno piensa en la negociación como un dar para recibir, ya por lo menos habría una compensación. Pero habría que pensar probablemente que la negociación debería ser un dar gratuito. Por supuesto, esto políticamente es, desde cierto punto de vista, impensable, porque la lógica occidental ha conducido por otro camino, es decir, no es estoica. Nosotros no podemos, nos cuesta mucho pensar el estoicismo contemporáneamente. Si ustedes encuentran un estoico por la calle, tómenle una foto. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, nada más la pregunta de fondo era que justamente entonces en el estado político no se resuelve a partir de lo común. Buscando lo común, reconociendo lo común. Común como método, no como justamente lo que se llega a negociar, lo que se busca obtener. Sí, es decir, sabemos que hay algo común con el enemigo. Es decir, la política no se trata de decir somos todos, como decía ahora Laura, todos compañeros y nos damos las manos y todo eso, sino que reconocemos esa parte común y efectivamente tenemos que saber en qué sentido eso común nos beneficia, o cómo poniéndolo en ese término, la economía del don, cómo lo beneficio al otro, y aunque yo no espere algo, debería pasar un beneficio. Pongo un ejemplo, repongo el ejemplo que había dado David de Thoreau, discutiendo contra Kant. Y si hay un naufragio y hay una tabla, ¿verdad? Y dice David que el que está flotando no debería tratar de quitarle la tabla al que está agarrado a la tabla, ¿verdad? Para salvarse. Y ese es el análisis de Thoreau. Desde el punto de vista de Spinoza habría que pensar en sentido inverso, ¿verdad? El que está en la tabla debería pensar cómo diablo salvar al otro sin dejar de salvarse a sí mismo, ¿verdad? Y el problema ético sería más bien percibir en qué sentido se reconocen comunes para ser útiles, porque a lo mejor el otro, ¿verdad? Si lo puedo unir a la tabla, podemos patalear, ¿verdad? Llegar más pronto a puerto, ¿verdad? Esa sería la lógica. No, según. No sabemos de cómo era la tabla, habría que calcular la densidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Bueno, mientras tanto yo podría hacer una pregunta al compañero. Es que me quedó dando vueltas en la cabeza
este argumento que señala acerca de que la violencia, para entenderla como violencia, partiría de un presupuesto de racionalidad y libertad. La definición de razón sería en términos de la posibilidad de entrever las consecuencias del acto o a la premeditación del acto. Entrever las consecuencias, no estoy dando proposiciones. ¿Y qué pasa entonces con un deseo más asociado a la pasión que no necesariamente va a hacer una evaluación premeditada de las consecuencias? ¿En o no violento ese acto? Bueno, partiendo de las definiciones que di, diría que no se puede juzgar. No se puede juzgar. Si es totalmente pasional, digamos, si no hay un momento en el que se tiene el deseo, no se puede juzgar, digamos, sería como un tigre abalanzándose sobre una presa. Digamos, no podríamos decir que el acto es violento, podríamos decir que dañó a otra persona o que la asesinó, pero no podríamos decir que es violento porque no existió esa. Sí, lo que pasa es que la analogía con la naturaleza tiene una distancia importante que tiene que ver el lenguaje. Nosotros no somos tigres. Entonces, ¿cómo pensar, digamos, la evaluación de ese acto con relación a un marco social? Por lo menos en un libro de Led, un antropólogo, él habla ahí sobre ese tema, digamos, que se utiliza mucho esa excusa de la incapacidad racional para justificar un acto violento frente a un jurado. Entonces, digamos, en un sistema jurídico, si usted argumenta que usted en ese momento no estaba en su capacidad racional, en ese momento usted puede salir libre o absuelto, aunque sí, digamos, conllevaría, digamos, un tratamiento médico, etcétera, pero sí podría salir absuelto dentro de la estructura jurídica de una sociedad. Entonces, por ahí iría el argumento. Sí, que igual yo lo encontraría un poco problemático porque bajo ese criterio están, digamos, los procesos de obediencia civil, de obediencia debida en la milicia, pero bueno, dado caso, esa era la duda. Y no sé si alguien más tiene otra pregunta, si no yo le haría una también a Sergio. ¿Sí? Es para el profe Sergio. La pregunta. Si el convencimiento sería, voy a utilizar aquí un término que no sé si es propio de Spinoza, como la fuerza que genera los desplazamientos de los cuerpos, ¿verdad? No lo digo en términos de Star Wars, ¿verdad? Tampoco. Pero bueno, si ese fuese el caso, ¿no sería entonces una instancia pertinente analizar la manera a partir de la cual el convencimiento ocupa el contenido de los distintos individuos, siendo precisamente la fuerza que estipula sus movimientos, precisamente para el objetivo, sea el que fuese, en este caso hipotético, una mejor adecuación de precisamente la interrelación de los movimientos de los individuos. Sí. Yo no hablé de convencimiento, es decir, yo hablé de negociación. Perdón, conveniente. La conveniencia era La conveniencia, nótese que este vocabulario es por una parte es político, por una parte es económico, por una parte es metafísico, en fin, se le encuentran muchos registros. La idea de conveniencia efectivamente tendría que ver con una cosa tan cotidiana como a usted le conviene comer 2 manzanas al día y no una.
Es decir, favorece su movimiento, su estructura como individuo, ese tipo de conveniencia. Significa, por otra parte, que hay otros cuerpos que son convenientes, se unen, digamos, a su movimiento, a su fuerza. La amistad desde ese punto de vista tiene una base clara de conveniencia. Es decir, porque de alguna manera concuerdan. Con esta noción de concordancia, no es la de concordia que mencioné después de la sociedad en su aspecto común, hay un elemento que hacen que se muevan mejor como individuos, que se beneficien, es decir, que efectivamente aumenten de velocidad o la disminuyen en relación con otra cuestión, ¿verdad? Es decir, aquí el aumento o disminución de velocidad en realidad son conceptos y que pueden funcionar relativamente metafóricamente, ¿verdad? No tiene por qué ser, ¿verdad? Entre más amigos uno no va más rápido, ¿verdad? En el sentido literal del término, sino que efectivamente aumente el funcionamiento de ese cuerpo como ese individuo e incluso como otro individuo. Es decir, ya uno funciona con otros individuos en ese contexto. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista del simple cuerpo, considerando solamente el cuerpo, estamos hablando de movimiento y de reposo, y efectivamente podemos hablar de fuerza, es decir, de aquello que aparece como fuerza está referida nada más al cuerpo. Eso se va a transformar efectivamente en potencia cuando consideremos además que ese cuerpo puede aumentar o disminuir esa fuerza en función, ¿verdad?, de otros cuerpos, frente a otros cuerpos, con otros cuerpos, etc. ¿Sí, Daniel? Más. También es cosa. Nada más, porque usted habló, digamos, de lo que pasa cuando hay una polarización, entonces en teoría se pierde potencia. Esa polarización tendría que ver con algún grado de amor u odio, ¿verdad?, con respecto a los sectores. Pero si tomamos a Freud, el amor y el odio es parte de la condición ambivalente con la cual uno igual se enfrenta en el mundo. Más bien lo que sería su opuesto sería una indiferencia. El odio igual es un lazo social. Entonces, ¿cómo pensar la posibilidad de la ampliación, el aumento o el debilitamiento de la potencia con relación a pensar el odio como también una forma de lazo social? Bueno, Spinoza no diría que el odio es un lazo social. No, pero le estoy diciendo de Freud. Sí, por eso, Freud está muy equivocado. De acuerdo a Spinoza. Usted me está preguntando, yo no estoy hablando de Freud. Sí, pero bueno, ¿cuál sería la respuesta entonces? No hay lazo social precisamente porque busca la destrucción. Es decir, en Spinoza existe la posibilidad efectivamente de la ambivalencia, de que uno tenga una relación de amor y odio con, pero eso es muy problemático porque entonces Spinoza lo ve de esa manera, uno hace cosas por amor hacia esa persona y al mismo tiempo de odio, etc. Entonces, la polarización desde el punto de vista del odio, o más bien, la polarización lo que tiene es que hay odio recíproco. En consecuencia, no hay en ese momento, en esa fusión, la posibilidad de amor, lo cual supone que la manera de entablar las relaciones son de destrucción y dependiendo, es decir, esto obviamente habría que estudiarlo con gradaciones, es una cuestión gradual, como la cuestión de la potencia precisamente. La polarización es simplemente una extrema oposición, una exagerada oposición. Una oposición débil es un odio recíproco, pero que a lo mejor, ¿verdad?, a mí no me saca de quicio y no tengo que ir a matar a nadie, ¿verdad?, voy a esperar que me haga el daño y lo voy a pensar y me vengo o no. Pero cuando esa oposición se polariza, el problema es que por una parte se pierde la capacidad de diálogo, de negociación, porque ya no se ve en el otro más que un objeto de destrucción. Es decir, la venganza salta en cualquier instante, incluso en relación con objetos que no participan del otro bando. Lo pienso en el país, ¿verdad? El país está estructurado de una forma que se polariza o se está polarizando y que además produce una serie de afectos acompañantes, llamémoslo así, como es el de frustración, en razón de lo cual la respuesta es siempre de odio, no importa si ya el objeto tiene que ver con la estructura, con la matriz o con el tejido social.
desde ese punto de vista, el problema de la polarización es que alimenta el odio y supondría la solución de la potencia al final. Si no se percatan de la cuestión común, de la potencia, digo, de la extrapolación de las potencias, convertidas en fuerzas físicas finalmente y que gane el más fuerte. Entonces, esa sería la situación de odio recíproco. Ahí no habría ambivalencia, ¿verdad? Es decir, la ambivalencia consistiría, o lo que podría parecer como ambivalencia, Spinoza lo trata, porque también es un sentimiento de cierta ambigüedad que puede producir confusión. Parte del movimiento social, curiosamente, no es un afecto de los afectos comunes que mencionaba al principio, y consecuentemente no está en el núcleo, lo que Spinoza ve como que constituye lo político, es ese carácter de buscar imitar al otro. Es decir, se supone que yo espero que alguien me siga porque considere que yo lo que veo como bueno, él también lo vea, ¿verdad? O que yo vea que el otro hace algo bueno y entonces seguirlo. Y aquí es en donde entra esa noción de rivalidad que no es necesariamente negativa. Entonces, claro, si yo veo que es algo bueno lo que tiene la clase políticamente gobernante, como bueno, lo quiero, ¿verdad? Pero ya no entro en la lógica de rivalidad, de imitación y de conmiseración, que es otra de las formas de mímesis social en Spinoza. Sí, lo quiero, pero a costa de la envidia, los celos, el odio. Entonces el tejido social está esta sería la otra ambigüedad, y que la gente lo justifique de esa manera. Yo también quiero tener un Mercedes-Benz, también quiero tener un jet, también quiero tener lo que sea, pero ¿a costa de qué ahora? ¿A destruir el tejido? ¿Alguien más? Sí. Bueno, entonces se les agradece mucho su asistencia. Entonces aquí estamos cerrando la actividad por el día de hoy.